Se acabó, debería de acabarse. ¿Sabes por qué? Porque luego estos bancos devienen mal y hay que poner dinero de todos. Esta semana el Tribunal Supremo ha cerrado el caso Nelson, en lo que no sabría decir qué es más sorprendente, si la sentencia del caso Nelson o si el silencio televisivo a susodicha sentencia. En el caso Nelson principalmente había dos acusados, don Luis Pineda Salido y don Miguel Bernard. Y los antecedentes están vinculados a las dos asociaciones que crearon cada uno de ellos. Don Luis Pineda Salido fundó en 1990 la Asociación de Consumidores Ausbank, aunque ya despertaba prejuicios porque le afeaban que en su juventud hubiera sido una persona acusada de ser un terrorista de ideología neofascista. Un artículo publicado el sábado 27 de febrero de 1982. Bajo este titular, se aplica la ley antiterrorista a 7 miembros del Frente de la Juventud. Hacía un año del intento de golpe de Estado fallido y en este artículo se explicaba que Luis Pineda Salido, alias Luispi, de 18 años, jefe nacional del Frente de la Juventud, encargó a los jefes de escuadra de este partido para que convocaran a sus subordinados el día 23 a las 19 horas en la calle Fuencarral, donde deberían efectuar un salto con lanzamientos de cócteles Molotov, botes de humo y piedras. Alguno podría pensar que esto es un error de juventud, pero el problema de Pineda llegó con una sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni más ni menos, y por un delito muchísimo más grave. Esta sala investigaba una serie de delitos de robo, depósito de armas y robo a mano armada a varias personas, y entre esas personas estaba Luis Pineda. Y según la sentencia, Luis Pineda participó en un asalto a mano armada en el domicilio particular de una aristócrata de Madrid. Este es el relato de los hechos. El día 6 de marzo de 1980, Pineda y Beatriz Klecker y varios más que no se juzgan fueron al domicilio de doña María Ignacia López de Soto, la marquesa de San Eduardo. Llevaban armas de fuego, llamaron a la puerta e inmovilizaron a la sirvienta y a las personas que había dentro, como la portera y las empleadas del hogar. Continúa la sentencia diciendo lo que hizo Luis Pineda. Se dirigieron a la dueña de la vivienda, la marquesa. Le exigieron que le entregara el dinero y como ella se abalanzó contra los intrusos, fue golpeada en la cara con una pistola. Cuando crea Ausbank es principalmente una asociación para defender a los consumidores, según dice, y también un medio de comunicación, puesto que edita una revista llamada Ausbank, con especial interés en las empresas del sector financiero y sobre el que cae enseguida una pésima valoración desde el sector financiero porque le acusan de seguir un modus operandi que consiste en reunirse con propietarios de empresa y decirles que si ponen dinero en su grupo, hablará bien de las empresas que pongan dinero. Y si se niegan a poner dinero en sus publicaciones, se dedicará a airear todo lo negativo que pueda encontrar de ellas. De ahí que se despierte el prejuicio de que cada vez que en el sector se veía que Ausbank hablaba bien de alguien, se decía, eso debe ser que ha pagado. Y cuando se veía que hablaba mal de alguien, decías, eso debe ser que no ha pagado. Te voy a pedir solo el 30% de lo que te gastas en un mes al año, es lo que te voy a pedir. Y bueno, yo lo comentaré con mi equipo, yo no veo ahora lo que me cuentan, es muchísimo dinero y no. Dice, no lo has entendido, a ver si nos entendemos. O sea, o estás conmigo o estás contra mí. O haces las cosas bien y te ayudo y tal, o te hundo el negocio. Voy a por ti. Y bueno, dice, todas las entidades financieras tenéis trapos sucios que yo puedo airear. Digo, bueno, pues que yo trapos sucios, yo presento a los clientes al banco, yo no tengo trapos sucios. Y bueno, si no los tienes, me los invento. En sus memorias, publicadas en el año 2005, el que fuera directivo del Banco Banesto, don Rafael Pérez Escolar, ya denunciaba las prácticas de don Luis Pineda, asegurando que era conocido en el sector financiero cómo se dedicaba a ganar dinero a base de presionar a bancos o cajas de ahorro para conseguir que le sufragaran. Es que del pelotazo era de la borrachera, es decir, cuando uno está borracho y de vino rancio, pues alucina mucho. Y esto es lo que ha pasado, es decir, que este individuo llegase a dominar una entidad que en muchos sitios todavía es conocida por el banco, que manejase 6 billones de pesetas con B a su discreción,
pues es que algo andaba mal. En este país han existido unos, no lobbies, sino unos grupos de presión perfectamente conformados y unos equipos jurídicos y, en fin, gente de las tuberías que se mueven bien, pues es un hecho. Pensamos que para deshonra de la toga, pues hombre, está utilizándola de una forma escénica para no estar en el banquillo. Bueno, tiene ese derecho, pero yo como abogado y como expresión que quiero dejar aquí patente, pues la verdad es que te da ganas de tirarla al suelo, ¿no? Y es cierto que el señor Pineda, que encabezó una de las acusaciones populares contra la junta directiva del Banesto de don Mario Conde, utilizó aquel caso para ganar cierta popularidad. Parte de culpa tienen algunos periodistas que no saben mucho de economía, o a lo mejor saben mucho de la suya, pero en fin, no saben mucho de balances bancarios y ponían a este señor como el adalid de las libertades y de las capacidades económicas. Pues yo creo que se va a poner moreno a rayas. Sí, porque los barrotes te sitúan y al final yo creo que sí, es decir, yo creo que razonablemente lo que ha hecho es muy grave, es muy serio y aparte de la risa que puede causar ahora, yo lo digo también por una razón, nosotros estamos curados de espanto en este tema, no tenemos que lavar pecados, insisto, pero lo que ha hecho es muy serio, es muy grave, ha hecho mucho daño a la economía nacional. Más discutido sería su papel en el caso Afinsa, Fórum Filatélico, porque en este caso su personación no era para acusar a la cúpula de Afinsa y Fórum Filatélico, sino para defenderles. Quien lo dice, pero no lo prueba, es la Fiscalía. Y la Fiscalía es quien intervino dos empresas que hacían algo terrible. ¿Sabe usted lo que hacían? Comprar y vender sellos. Eso es todo menos terrible. Sí, pero la Fiscalía dijo que esos sellos no existían y después que estaban sobrevalorados. Hace 3 o 4 días, la primera página de toda la prensa española era que los pisos de España están sobrevalorados en un 30%. Sí. Pues hay que meter en la cárcel al presidente de SACIR, de Metrobacesa, de Reyal, que Fórum y Afinsa eran dos empresas ciertas, reales, respetadas y respetables. Lo que provocó que la Audiencia Nacional les expulsara de aquel caso diciendo que estaban haciendo un uso fraudulento de la figura de la acusación popular. Algunos malpensados de la época insinuaron que la defensa que hacía Ausbank de los directivos de Fórum Filatélico sería porque estos sí le habrían pagado. La crisis económica que estalla en España a partir del año 2008-2009 hace que la imagen de las entidades financieras no sea precisamente la mejor y una oportunidad para que Ausbank inicie causas y campañas contra entidades que aparentemente no le pagaban, y medios de comunicación elogiaban mucho la labor de don Luis Pineda como el héroe que se enfrentaba a los bancos y a las entidades financieras. Este hombre es una especie de Robin Hood que se enfrenta a los más ricos de entre los ricos, los bancos, para defender los derechos de los pobres consumidores de banca, dejados de la mano de Dios frente al poder omnipotente de los banqueros. ¿Es bueno cambiar de banco? Es necesario. Se lo vamos las dimensiones que tiene, ¿no? A Luis Pineda. Señor Pineda, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Se puede apuntar de usted? verdad, muchas gracias, porque ha sido un camino largo, duro y bueno, pues el final es feliz y creo que lo es para todos. Aunque no por todos los medios por los que pasaba le hacían la pelota. Por ejemplo, la presentadora de televisión española, doña Mariló Montero, dejó claro que ella no quería que en su programa hiciera propaganda de su empresa Ausbank. ¿Algún apunte final? Yo sí antes de quisiera Belinda? que uno de los costes más grandes, en donde más se puede ahorrar, es en ese coste que tenemos casi todos los españoles, que es la hipoteca. Hay ofertas hipotecarias en el mercado buenas, mejores que las que uno tiene. Pongamos en marcha la competencia, busquemos una mejor. Hay que ahorrar, pues eso, dejando de ir al cine, dejando de ir al teatro. No, pagando menos hipoteca, cambiándote la hipoteca a otro banco. Y eso desde Ausbank, por lo menos que lo tengo que decir, porque existe la competencia, pero hay que ponerla en marcha. Yo te digo, estás en televisión española y si me hacen encima una publicidad tan directa, también te tengo que decir, Luis, que un poco de, pero yo de cuidado. Es que vengo invitado porque soy de una asociación de consumidores. Sí, has sido invitado porque eres de una asociación de consumidores y porque te hemos invitado para que estés en la tertulia. Te he presentado como presidente de Ausbank, pero que me haces la campaña de publicidad así tan directamente. Pero si yo no vendo hipotecas. Que ya está, lo que digo es que las hipotecas las hay mejores, y que la gente busque la mejor que pueda. Y ahora que cada uno sea libre de hacer la hipoteca. Paralelamente a Ausbank, una década después, se creaba otra entidad controvertida que era Manos Limpias. El presidente de Manos Limpias hasta su fallecimiento era don Francisco Jiménez Luis, un antiguo franquista, pero el hombre fuerte del sindicato, desde el minuto 1, era su secretario general, don Miguel Bernard, al que también le colocaban la etiqueta de neofascista por haber sido en su día afiliado al partido político Fuerza Nueva, el primer partido político de don Blas Piñar, y luego secretario general del Frente Nacional, el segundo partido político del señor Blas Piñar. Me permite un momentito, creo que la partidocracia se carga la democracia.
Entonces habrá un sistema de partidos que se van a enzarzar unos con otros y acaban haciendo imposible la convivencia pacífica. Manos Limpias se defendía como un sindicato que en nombre del pueblo ejercería acusaciones populares contra aquellas figuras que consideraran que hubieran obrado en contra de los intereses del país. Una de las primeras causas de Manos Limpias que le llevó a salir a los medios de comunicación fue la causa contra el presidente del Parlamento Vasco, el señor Atutxa, por no disolver el grupo parlamentario de Batasuna cuando este partido ya se había ilegalizado. Pues se ha conseguido esto que ahora el Tribunal Supremo ha decidido, ¿eh? Sí, condenar a Atutxa. La condena concreta son 1 año y medio de inhabilitación para todo cargo público. ¿A Atutxa? Sí, es un triunfo no del sindicato solo, sino de toda la sociedad española, del Estado de Derecho, de la legalidad vigente, del principio de que todos los españoles somos iguales ante la ley y de la independencia del Poder Judicial. Pero su verdadero salto a la fama se produce en el año 2009, cuando Manos Limpias lanza una causa contra el juez progresista don Baltasar Garzón por haber intentado una causa contra el dictador, el general Francisco Franco, después de que hubiera fallecido. El Tribunal Supremo ha admitido una querella del sindicato Manos Limpias contra el juez Garzón. El Supremo va a estudiar si el magistrado prevaricó al investigar los crímenes de la guerra civil y el franquismo. Según ese criterio, hoy podríamos abrir un procedimiento contra los fusilamientos del 2 de mayo. Los hechos que se produjeron en Paracuellos del Jarama no son desapariciones y lo que se produjo por el bando contrario sí fueron desapariciones. Desde el punto de vista jurídico no tiene parangón. Las víctimas de Paracuellos fueron identificadas, fueron honradas, hay un monumento en el lugar donde murieron. Lo cierto es que durante la siguiente década, Manos Limpias presentó de manera sistemática demandas por la vía de la acusación popular contra distintas entidades, que llevan desde demandar a don Pablo Iglesias Turrión y don Íñigo Errejón, acusándoles de estar financiados por países extranjeros, a demandar al programa de televisión internacional de los Teletubbies por considerar que fomentaba la homosexualidad. Una querella presentada por el sindicato, por llamarlo de alguna manera Manos Limpias, algunos de cuyos líderes acabaron en prisión, contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Nos acaban de archivar una querella contra los dirigentes de Podemos sobre la base de un informe de la UDEF que tiene presunción de veracidad. Entonces, si han puesto en duda la presunción de la veracidad del informe de la UDEF, quiere decir que la UDEF ha hecho un informe a la carta, un falso informe, y por lo tanto tendría que proceder el juez instructor contra ese jefe de la UDEF que ha hecho ese informe diciendo que hay una financiación ilegal del régimen iraní a los dirigentes de Podemos. Hola, muy buenos días. Bueno, preguntamos primero por esta última hora. Se abren diligencias a Juan Carlos Monedero por la denuncia presentada por Manos Limpias. Y no sabemos qué trayectoria tendrá, si la trayectoria de un procedimiento como otros que ha llevado Manos Limpias, que ha continuado con una instrucción, o como la denuncia que presentó contra los Lunis. No conocemos muy bien cuál va a ser el planteamiento judicial que tendremos en este caso. En un momento determinado se produce una alianza entre Ausbank y Manos Limpias. Una alianza entre don Luis Pineda y don Miguel Bernard, aparentemente fomentada por el periodista don Javier Castro Villacañas, un periodista tertuliano habitual de programas de televisión al que sus enemigos también atribuyen una ideología supuestamente neofascista. Porque el negocio de Luis Pineda es extorsionar bancos. Por lo tanto, si tiene un banquero al que puede actuar contra él judicialmente, le interesa mucho, también para enseñarle los dientes a otros banqueros. ¿Qué hace Luis Pineda? Se reúne con Miguel Bernard. ¿Cómo se reúne con Miguel Bernard? Hay un intermediario, que es uno de los detenidos en la operación, que es Javier Castro Villacañas, que es el que hace de enlace porque es amigo de ambos. Y además hay un nexo ideológico entre todos ellos, y es que todos provienen de movimientos ultraderechistas. Lo que se entendió en el sector financiero es que a partir de ese momento don Luis Pineda tenía una nueva arma. Ya no era solo ponme dinero o haré una campaña contra ti desde mi revista. Ahora era ponme dinero o haré una campaña contra ti y Manos Limpias se pondrá una demanda por la vía de la acusación popular. Ahí confluyen con ese nexo ideológico y con el interés que tiene Luis Pineda por utilizar a Manos Limpias como algo así, como diríamos, algo con lo que amenazar, un brazo armado legal, ¿no? Es decir, ya no soy solo Ausbank, sino que también tengo a Manos Limpias. Asociación de Usuarios de la Banca, más conocida como Ausbank. Su líder, Luis Pineda, se dedicaba presuntamente a la extorsión, amenazando con publicar en sus revistas informaciones negativas de las empresas si no accedían a insertar publicidad en sus revistas.
Según pone de manifiesto el sumario del caso Ausbank y Manos Limpias, muchas de esas empresas lo hacen fruto de la extorsión, fruto de mensajes desde Ausbank planteando que o nos pagas a través de publicidad en nuestros medios o te pondremos en marcha campañas de difamación, nos inventaremos irregularidades que hayas cometido si no existen y si existen pues las denunciaremos. El periodismo de la pistola encima de la mesa. ¿Has visto qué investigación tengo? Si la publico es desastroso para vuestra imagen, ¿verdad? Pero no la voy a publicar porque ¿verdad que me vais a poner una gran campaña publicitaria en mi medio de comunicación? Llega a sacarle dinero a la televisión pública andaluza y en paralelo, curiosamente, le paga al número 3, a Antonio Ramírez, al jefe de programas de Canal Sur Televisión. Le paga dinero a través de facturas que en el sumario se describen como facturas falsas. Don Luis Pineda y don Miguel Bernard también trabajan juntos en la causa contra don Miguel Blesa, del caso Bankia. ¿Qué pactan? Luis Pineda le dice a Miguel Bernard: yo te pago los gastos del sindicato y tú me pones a mí como abogado de la acusación popular en el caso Blesa. Y efectivamente así es. Piden cárcel para Miguel Blesa. Miguel Blesa fue presidente de Caja Madrid. En mi opinión, cuando uno tiene un trato de favor tan alarmante y cuando además no paga, porque lo que hacen es renegociarte la pelota hasta el punto en el que te enfades y entonces ya te dices que no. Y si hubo un caso que dio popularidad y fama a Ausbank y a Manos Limpias, fue el caso NOS. Dado que mientras que la Fiscalía centraba toda la atención en las figuras del señor Iñaki Urdangarín, el duque de Palma, y en la figura de su socio, señor Diego Torres, como los responsables de aquel delito de corrupción, don Miguel Bernard y don Luis Pineda lideraron la única acusación popular que se empeñó en sentar en el banquillo de los acusados a la infanta. Y según lo que contó el abogado de la infanta, que era don Miquel Roca, esto se debía a que ellos se negaron a pagar la cantidad de dinero que les habían pedido Ausbank y Manos Limpias a cambio de que retiraran esa acusación popular. Me permitirán, de nuevo, lo siento de que no pueda entrar en detalle, pero me voy a limitar a confirmar en lo que respecta al caso NOS que efectivamente Manos Limpias exigió una cantidad muy importante de dinero para retirar la acusación a la infanta. ¿Nos confirma que efectivamente Manos Limpias exigió dinero para desimputar a la infanta? Sí. ¿Por qué descalificas a Manos Limpias cuando, por ejemplo, Manos Limpias sirvió para que vosotros tuvierais amplia información, por ejemplo, sobre el caso NOS? Nos ofrecieron una solución, para entendernos, extrajudicial del tema. Y no la aceptaron. Y no, pero por descontado. Por descontado. Pero no contemplo, ni he contemplado, ni contemplaré jamás ninguna solución al margen de la sede judicial en donde corresponde celebrarse esto. Y todo cuanto se haga al margen de esto será comunicado a quien corresponde. Siempre. Y es en esa etapa en la que se centran en un objetivo muy claro: el banco BBVA y su entonces presidente, don Francisco González, que se convierte en su enemigo número 1 por no pagar. El BBVA se había negado a pagar a Ausbank y Manos Limpias y se deslizaba la idea de que sus competidores, como el Popular o el Santander, sí podrían haberlo hecho. Recordemos que sobre don Francisco González también hay importantes sombras en aquella etapa, porque su equipo de seguridad tenía contratado en ese periodo al comisario Villarejo. De hecho, se investiga si uno de los objetivos por los que el BBVA contrató al señor Villarejo era para defenderse de los señores Pineda y Bernard. También es cierto que hasta el año 2016 la imagen del señor Pineda y del señor Bernard se había visto algo deteriorada por las internas que habían tenido en sus respectivos grupos. Una pieza destacada de Ausbank había sido el periodista don Gregorio Fernández del Amo. Don Gregorio Fernández del Amo rompió radicalmente con don Luis Pineda y creó un periódico digital llamado Extra Confidencial, que entre otras cosas se dedicó a atacar durante años a don Luis Pineda diciendo que se dedicaba a la extorsión. Aunque no es menos cierto que al digital Extra Confidencial le acusaron de lo mismo, de seguir la misma práctica de Ausbank, de ir a entidades o grupos mediáticos y decir: ponme dinero o desde mi digital te atacaré. En lo que se refiere a Manos Limpias, la primera figura de Manos Limpias que aparece en programas de máxima audiencia para explicar las acciones de Manos Limpias en procesos judiciales, incluyendo el controvertido caso NOS.
Existen indicios suficientes de criminalidad, nada más y nada menos que por 4 delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación, que tiene penas superiores hasta 8 años, delito de falsedad, delito tributario. Por cierto, el delito tributario es cierto, compañera, que prescribe a los 5 años, pero si se califica como delito continuado, todavía no estaría prescrito. Pero bueno, con independencia del tratamiento. ¿Puede cometer prevaricación? Vamos a ver, no, porque no es un funcionario. Pues entonces, no, ¿por qué lo dices? Puede ser cooperador para ello prevaricación mismo. Y no la puede cometer. Alfonso, porque su objetivo es otro, que es tirar por elevación, a ver si le damos a la infanta Cristina y de paso al rey. Porque la gente de extrema derecha, sindicato al que usted pertenece, odia al rey. Y odia al rey desde el 23F o antes. Porque el rey es un demócrata. Y ustedes no lo tragan. Un sindicato de extrema derecha, que si no se hubiera personado en la causa del franquismo, tampoco lo hubiera habido. Luego, doña Montse Suárez acabará despedida de Manos Limpias y su sucesora, doña Virginia López Negrete, recorrerá platos de televisión diciendo que en realidad doña Montse Suárez nunca había sido portavoza de Manos Limpias. Y te presentan como la abogada de Manos Limpias. Me estoy refiriendo a la abogada Virginia López Negrete, que es miembro de Manos Limpias, es el sindicato personado como acusación particular en el caso NOS. ¿Qué tal, letrada? Buenas noches. Hola Jordi, buenas noches. Virginia, ¿continuáis pensando que es necesaria y justa la imputación de la infanta Cristina, o después de lo que hoy has escuchado y has visto lo vais a reconsiderar? Bueno, yo, Jordi, si me permitís, todo el equipo que estáis allí, lo primero que quiero manifestar es que, dado el grado institucional y la importancia que este asunto está tomando, quiero manifestar que desde Manos Limpias y desde la acusación popular ejercida por Manos Limpias estamos muy preocupados por la presencia en determinados debates televisivos, como puede ser el vuestro, de una determinada letrado que efectivamente dice pertenecer a Manos Limpias, que no lo es, y dice ejercer una representación que no tiene. Lo cual no sabemos si es por dinero, por notoriedad o por otras causas, pero desde luego pudiera estar perjudicando el procedimiento, y queremos que todos los ciudadanos sean conscientes de que realmente el único letrado que está ejerciendo la representación, habilitado por Manos Limpias desde el primer momento del procedimiento hasta el final, que acude a todas las vistas y declaraciones y firma total y absolutamente todos los escritos, Jordi, es el letrado con el que estás hablando. Quiero que quede muy claro, porque sé que hay una gran confusión en la población y sé que esto está generando un problema dentro del procedimiento y por lo tanto no lo vamos a permitir. Y ahora, cuando quieras, pasamos a analizar la declaración tan interesante que hemos tenido en el día de hoy. Me parece muy bien que hayas aclarado esto. Ahora, por favor, respóndeme a la pregunta que te estaba haciendo. Para dejar claro que hay una persona por ahí que dice que es de Manos Limpias, pero dice que no lo es, y dice un término que desconcertó a muchos, y no lo ha sido nunca. Que, pues, entonces, si fuera, digo, hay una estafadora por ahí que engañó a todos los medios de comunicación y Manos Limpias ha tardado un año entero. No, vamos, a todos los medios de comunicación y a los procesos judiciales en los que ha actuado en representación de Manos Limpias. Y es el 24 de abril de 2013 cuando ceso formalmente de representar al sindicato Manos Limpias, y cuando recibo un correo a preguntas mías por parte del secretario general del sindicato, don Miguel Bernat, donde quedan zanjadas nuestras relaciones. Aquí tengo ratificadas 4 resoluciones del Colegio de Abogados, 3 del Colegio de Abogados de Madrid y una del Colegio de Abogados de Baleares, que me da la razón ante los improperios y falsedades de Virginia López Negrete. También aparecerá un ex vicepresidente de Manos Limpias, apellidado señor Dalmau, que también aparecerá en medios de comunicación para denunciar chanchullos tanto de Manos Limpias como de Ausbank. Querría desenmascarar el presunto comunicado del presunto secretario general de Manos Limpias, que tacha todo esto de falso, burdo, miserable e indecente. Había determinada gente que, bueno, de una forma, vuelvo a repetir, honrada y honesta. Había gente de todos los colores, pero vuelvo a repetir, en su honestidad y su honradez, porque yo creo que se tienen que sentir absolutamente estafados en este momento por Miguel Bernat, ¿no? El señor Fernando Martínez Dalmau fue una persona que colaboró desinteresadamente con nosotros, llevándome en su vehículo pues a presentar querellas y a otra serie de gestiones. Terminó su relación durante un año y no ha habido absolutamente nada ni a favor ni en contra. Ni yo le he pedido nunca ningún dinero, ni él me ha pedido nunca absolutamente nada a cambio, y bueno, pues él sabrá las razones que tiene para prestarse a hacer este montaje, vuelvo a decir, montaje burdo, montaje que yo incluso le llamaría hasta repugnante. Fernando, ¿se quedaba ese dinero presuntamente Miguel Bernat o se distribuía para asuntos
propios o del sindicato? ¿Había una contabilización de esos donantes? Esa es la pregunta del millón. Claro. Monse, contertulios, os lo voy a decir muy claro. Aquí el único que ha manejado dinero ha sido Miguel Bernard. Las pruebas están sobre la mesa, incluso de 108.000, 110.000 euros. Esta situación llegará a su clímax en el año 2016, cuando el periódico ABC, en una información del periodista don Javier Chicote, será el primero en desvelar que hay una investigación judicial abierta contra Ausbank y contra Manos Limpias. En ese momento, los dos protagonistas aparecerán en la tertulia El Gato al Agua de Intereconomía para reivindicar su inocencia. El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, y el presidente de Ausbank, Luis Pineda, han denunciado que están siendo víctimas de injurias y falsas acusaciones. Este ataque para destrozar al sindicato y para destrozar al secretario general del sindicato, que es el que en estos momentos os está hablando. Se han movilizado las cloacas del Estado, no estamos en un Estado de Derecho. Aquí no hay seguridad jurídica de ningún tipo, en un país que está corrompido y descompuesto, y el régimen del 78, y digo régimen y no sistema, quiere decir que está tocando los últimos palillos para su sostenibilidad. Tenemos comunicación telefónica con Luis Pineda, presidente de Ausbank. Señor Pineda, muy buenas noches. Mire, yo creo que las casualidades no existen, no hay causas-efectos. Y desde luego la única parte que tengo enfrente es al gobierno de España. O sea, la Comisión Europea apoya a Ausbank. Ha hecho mal su trabajo, y en coalición con el BBVA, pues están intentando perjudicar el trabajo de asociaciones y organizaciones civiles competentes y honestas. No nos vamos a amilanar. 24 horas después de aquella intervención, se produce la llamada Operación Nelson, por la que son detenidos don Miguel Bernard, don Luis Pineda y desmanteladas sus dos entidades. Es noticia la detención de los máximos responsables del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, y de la asociación Ausbank, Luis Pineda. Los dos están acusados de extorsión y organización criminal, entre otros delitos. La operación investiga supuestos sobornos a bancos, empresas y a personas a cambio de no iniciar causas judiciales contra ellos. Se han llevado a cabo varios registros y hay al menos otras 9 personas detenidas. Ausbank habrían conformado una organización criminal dedicada, según fuentes policiales, a extorsionar a empresarios, instituciones, particulares y directivos de banca. Les amenazaban con querellas o artículos periodísticos en contra si no les entregaban grandes cantidades de dinero. En otras ocasiones exigían el dinero a cambio de retirar acciones penales ya presentadas. La abogada doña Virginia López Negrete, que se había presentado como portavoz de Manos Limpias Ausbank, tras producirse la redada, dejará claro que no, que ella no es miembro de nada, que simplemente es una abogada, que estos sean sus clientes, pero que no tienen nada que ver con lo que hayan podido hacer. Como comprenderán, los hechos me parecen horribles. Yo estoy espeluznada con este asunto. En mi vida ni en mi carrera profesional había pasado por algo parecido. Yo hablo con Virginia, dice, no me pongáis a mí cuando habláis de Manos Limpias, porque yo no soy a mí me vienen y me contrata Manos Limpias para llevar el caso NOS. Ella va diciendo que es letrada externa, es decir, que Manos Limpias es un cliente de su despacho. Tú lo eras también, ¿no? Yo sí lo era, y portavoz en medios de comunicación. Y, en primera instancia, reciben una condena que es aireada en los telediarios de todas las televisiones. La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Ausbank, a Luis Pineda, a 8 años de cárcel y a 4 al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard. Los acusa de extorsionar a bancos y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra. Noticia de última hora, ya hay sentencia por el caso Ausbank. La Audiencia Nacional condena a Luis Pineda, expresidente de la asociación, a 8 años de cárcel y a Miguel Bernard, que era presidente de Manos Limpias, a 4. Pineda va a tener que indemnizar a las entidades bancarias a las que extorsionó con casi 7 millones de euros. El supuesto enlace entre el señor Bernard y el señor Pineda falleció el año pasado sin que pudiera haber el fin judicial del caso. Pero cuando el caso, marzo de 2024, ha llegado al Tribunal Supremo, nos encontramos con que el Tribunal Supremo absuelve de todo delito a don Miguel Bernard y a don Luis Pineda. La sentencia, que ya es firme, no les absuelve porque considere que los hechos sean mentira. De hecho, considera acreditado que don Luis Pineda pedía dinero a entidades financieras y que amenazaba con que en caso de que no se lo dieran, haría campañas mediáticas en su revista o iniciaría acusaciones populares a través de los abogados de Manos Limpias. Pero considera que estas dos medidas con las que presionaba, la medida de escribir contra ellos en su revista o la medida de iniciar una acusación popular por la vía legal, al ser medidas legales, no pueden considerarse constitutivas de delito, aunque la sentencia diga específicamente que le parecen conductas
reprobables y poco éticas, pero no delictivas y, lo más importante, no considera que puedan ser clasificadas como una extorsión. Y por tanto, no considera que haya responsabilidad penal en esta forma de actuar. Que a pesar de la trascendencia que se dio en las televisiones, tanto a la redada, a la Operación Nelson del año 2016, como a la condena en primera instancia, la absolución por parte del Tribunal Supremo no ha merecido, al parecer, un gran espacio en las televisiones. Es más, incluso el digital TV Hispana, que era un poco el digital que parecía estar más en línea con ellos, porque aún escribía sus artículos de defensa, don Miguel Bernard, tampoco ha hablado mucho de este tema. Se desconoce si tras la absolución el señor Pineda y el señor Bernard tratarán de rehacer las prácticas que seguían antes de la Operación Nelson. Parece complicado que Ausbank y Manos Limpias puedan volver a pasar el platillo por las entidades financieras una vez ha quedado señalado en sentencia judicial que tenían esas prácticas que la sentencia define como censurables en el plano de la valoración ética, aunque no hayan sido constitutivas de delito. A mí me parece un atentado a lo que yo creo que es España, ¿no? Que es humillar, robar. No hay independencia en este país de jueces y magistrados cuando se trata de niveles superiores.